Saludos cordiales, Honduras. ¿Es esta sociedad nuestra enemiga de la corrupción? Esta sociedad tiene capacidad de reaccionar fuerte y firmemente en contra de esa pandilla de ladrones que por años nos han atormentado. ¿O somos acaso los hondureños un atajo de hipócritas que estamos en contra de la corrupción sí y solo si no se le coloque nombre al ladrón? Vivimos diciendo no a la corrupción, no a la corrupción, no a la corrupción, pero cuando al corrupto se le pone nombre y apellido, empezamos a matizar. No es persecución política, no que son enemigos de él, no que el hombre no es capaz de eso, etcétera, etcétera. ¿Somos acaso una sociedad hipócrita nosotros? ¿Quiere el gobierno combatir la corrupción en serio? Independientemente de cuáles sean las respuestas a esas inquietantes preguntas, tenemos una dicha, la dicha de contar en Honduras con el Consejo Nacional Anticorrupción muy bien dirigido, muy bien intencionado y funcionando eficazmente, levantando las voces que otros callan, los que se ponen de perfil o mucho más grave, se ponen de espalda frente al ladronismo que como un sistema se instaló en nuestras vidas casi normalizando la suciedad y lo pútrido. Hoy dedicaremos nuestro foro a escuchar a dos importantes figuras del Consejo Nacional Anticorrupción que bajo el liderazgo admirable, siempre admirable, de la abogada Gabriela Castellanos, luchan en favor de todos nosotros, de la sociedad hondureña. La abogada Melissa Medina, coordinadora técnica investigativa del Consejo Nacional Anticorrupción, y el abogado Luis Urbina, coordinador académico e investigativo del Consejo Nacional Anticorrupción, tienen la gentileza de apartar una hora de la mañana para estar con nosotros. Abogada Medina, es un gusto tenerle aquí. Muchísimas gracias por la invitación, el gusto es mío. Abogado Urbina, es un gusto tenerle aquí a usted también. Mucho gusto, licenciado Vanega. Un placer estar con todos ustedes. Un saludo a todos quienes están sintonizando. Muchas gracias. Doña Melissa, ¿cómo funciona el Consejo Nacional Anticorrupción? Pues funciona con personas realmente comprometidas en la lucha contra la corrupción. Realizamos investigaciones objetivas y llevamos, una vez que recopilamos todas estas, las denuncias a las instituciones correspondientes. ¿En base a qué investigan, abogado? Bueno, combatimos a la corrupción atacando directamente todo flagelo sin importar quién sea. Nosotros no andamos siguiendo o instigamos a una persona, sino que todos los hechos concretos le competen al Consejo Nacional Anticorrupción analizar y fortalecer ellos. Con base en una teoría del caso Soledad se presentan las denuncias ya sea al Ministerio Público o al Tribunal Superior de Cuentas. Es decir, lo que les enfada es el pecado, luego le pondremos nombre al pecador. Nosotros como Consejo Nacional Anticorrupción lo que atacamos es la corrupción, buscamos el combate a la corrupción y también la prevención de la misma. Es por eso que hacemos diferentes análisis, estudios y además de ello capacitamos a funcionarios públicos y jóvenes. Cuéntenme algunas interioridades de su trabajo para que aprendamos a valorarlo. Vamos con una denuncia. Una vez que has presentado... Elementos indiciarios, comienzan ustedes una investigación. Nosotros iniciamos con una denuncia. Una vez que has sido presentada la denuncia... ¿De dónde proviene esa denuncia generalmente? Puede venir de cualquier método. Tenemos 5 formas de interponer denuncias, ya sea vía web, presencial, a través de sobresellado. Una vez que nosotros recibimos la denuncia, comenzamos las diligencias de investigación. ¿Quién lleva esa denuncia o quién la envía? ¿Quién? Cualquier ciudadano puede interponer. Cualquier ciudadano hondureño. Y de hecho el CNA puede iniciarla también de oficio cuando observamos que ha ocurrido un hecho que es corrupción pública, iniciamos también las diligencias de investigación. Por ejemplo, algo que se denuncia en un medio de comunicación. Claro, podemos iniciar las diligencias de investigación. Si nosotros observamos que hay indicios claros de corrupción, iniciamos las diligencias investigativas. ¿Y de qué dimensiones es la participación ciudadana levantando la voz? Es importantísima, puesto que normalmente es la ciudadanía la que sabe dónde está la corrupción, quiénes son las personas que han actuado de forma ilícita, y estos nos llevan a conocimiento nuestro, estos actos de corrupción, y nosotros iniciamos las diligencias. Los ciudadanos que han llegado a tocar los frontispicios del CNA, ¿dicen su nombre? ¿Dicen yo soy fulano de tal y estoy indignado y quiero denunciar tal acto? ¿O es a través del anonimato? Una de las características que tiene CNA es que guarda la confidencialidad y reserva de aquellas personas que denuncian. Nosotros podemos verles, podemos escucharles,
pero no revelamos quiénes son las personas. Ujú. Y las diligencias de investigación las realizamos nosotros con nuestro equipo. ¿Qué ocurre con esa primera voz en manos de ustedes? Guardamos absoluto respeto a su integridad y sobre todo la confidencialidad de la persona. ¿Y qué viene después? Bueno, con base a ello, como cualquier medio que haya interpuesto la denuncia ante el Consejo Nacional Anticorrupción, vienen las investigaciones, las diligencias preliminares para realizar y corroborar estos aspectos. Es importante aclarar este punto porque nosotros no somos meros tramitadores de chismes, sino que nosotros buscamos el fundamento y ostentar la carga probatoria necesaria para presentar las denuncias. ¿Dónde las encuentran esas pruebas? Con base a todas las diligencias que se realizan, nosotros encontramos con base a todos los documentos que puedan ser testigos, todos los diferentes métodos para poder llevar a cabo una investigación de buena forma y sustentar una denuncia. ¿Y cuál es la metodología que ustedes siguen? La metodología que el Consejo Nacional Anticorrupción sigue es bajo los parámetros del protocolo que tenemos a lo interno del mismo. Ujú. Y a partir de ahí se van a tocar puertas de instituciones públicas y privadas, supondré. Sí, nosotros como Consejo Nacional Anticorrupción hacemos las diligencias para poder recabar toda esta información por las medios de las diferentes instituciones. Puede ser una forma de cómo nosotros recopilamos estas circunstancias, tal vez en el portal único de transparencia. Diferentes metodologías son las que existen y que el Consejo Nacional Anticorrupción abarca para poder sustentar una denuncia. ¿Encuentran las puertas abiertas buscando ustedes lo podrido? Lamentablemente, no todas las instituciones tienen las puertas abiertas para el CNA. Lamentablemente, algunas de ellas nos cierran, no nos dan información, pero eso no nos hace claudicar. Entonces, siempre buscamos la manera de encontrar los indicios y la prueba que nos permita sustentar nuestras denuncias. Y cuando se trata de información pública a la que ustedes y todos los ciudadanos tienen derecho y estas instituciones se niegan, ¿qué ocurre? Interponemos los recursos correspondientes. ¿Y prosperan? Sí, algunos de ellos. Otros no prosperan, pero siempre nos estamos a lo que establece la ley de transparencia. Es decir, si las instituciones no nos responden en el periodo que ya establece la ley, interponemos los recursos de reposición e instamos al instituto para que pueda realizar las gestiones y de esta forma nos puedan responder. Y cuando no les responden, abogada Medina, ¿qué argumentos escuchan ustedes? ¿Por qué les negarían? ¿Por qué les cierran las puertas en algún caso? Pues hemos escuchado respuestas de casi de todo tipo. Ajá. No obstante, siempre el CNA busca la manera de encontrar esos indicios. Dígame qué respuestas ha escuchado, qué argumentos. A veces que no cuenta con información, No la tenemos. no la tenemos, Ujú, o simplemente se guarda silencio. ujú. Así. En ningún caso les han negado información porque duden de ustedes. Creo que no es la duda, creo que es el temor. El temor de lo que CNA puede investigar y el temor de lo que CNA pueda encontrar. En muchas ocasiones, en diversas instituciones que investigan corrupción, ese es uno de los problemas, precisamente, el miedo que existe en algunas instituciones de que se encuentren esa corrupción y que puedan verse ellos de alguna forma formar parte de esta corrupción y ser descubiertos. Ujú. Abogado Urbina, ¿basta la información pública en los procesos investigativos del CNA? No, claro que no. Es importante mencionar que se deben hacer diferentes diligencias investigativas porque si solamente contáramos con la información que se publica por parte de No las será diferentes suficiente. instituciones no es suficiente. Es interesante hablar de ese tema en virtud de que el IAIP no mira el nivel y la calidad de información que se sube a las plataformas. Lo que miran es que se cumpla subiendo algún tipo de documento. Por eso es interesante analizar todos los aspectos para poder llevar una investigación correcta y de esta forma recopilar todos los indicios probatorios para sustentar una denuncia. ¿A qué se refiere con la calidad y la cantidad de información pública que suben las instituciones y que califica el instituto? ¿Usted ha visto cuando el Instituto de Acceso a la Información Pública da los certificados de que le da 100% a todas las Parece instituciones? graduación de cipotes de noveno grado, Todos de estos- sexto grado. Todos estos puntos terminan con 100 a pesar de que la información que suban no tenga nada que ver. Todos los aspectos claros conllevan a que no se analiza la calidad de la información que se sube a la plataforma. Lo Ujú. que se analiza es que se esté cumpliendo subiendo un documento. Ahí no Esos son encuentro los yo, aspectos. perdóneme, ahí no encuentro yo una conexión, porque muchas veces alcaldes que son auténticos lanas, tienen colección de diplomas del Instituto de Acceso a la Información Pública que da la impresión, teóricamente, que son los tipos más transparentes de la tierra. Sí, es que como lo dice Robert Klitgard, la corrupción es
el monopolio o tener acaparado todos los sistemas, Ajá. más la discrecionalidad de la utilización de los fondos, menos la transparencia. Ese es un punto claro que conlleva a qué es la corrupción. Todos estos aspectos es bien claro y concreto porque brindando estos fenómenos, estos diplomas a todo el mundo que tenga el 100%, cuando no se analiza la calidad de la información no estamos en nada. Claro, por supuesto. No obstante, ¿hay funcionarios colaboradores con las investigaciones que ustedes implementan? Claro que sí. Encontramos instituciones que sí brindan la información que solicita el CNA. Es como todo. En algunos lugares sí encontramos respuestas y auxilios y en otras instituciones lamentablemente se nos han cerrado las puertas y ya casi por cerrarnos hasta las ventanas. Ya, supongo que sí. Y si pudieran blindarse en una caja fuerte por dentro, mucho mejor todavía. ¿Cuánta experiencia tienen ustedes en el Consejo Nacional Anticorrupción? ¿Cuántos años tienen de servicio allí? En el Consejo Nacional Anticorrupción, desde mi punto de vista, tengo un año. ¿Usted un año? ¿Y usted? Yo menos de un año. Menos de un año. 8 meses más o menos. Ya, muy bien. ¿Cómo ha sido la experiencia? Extraordinaria. Aunque la lucha contra corrupción es una lucha contracorriente, tanto el doctor Urbina como mi persona ya teníamos experiencia previa investigando casos de corrupción. ¿A dónde? Yo en el Ministerio Público, y es una lucha contracorriente, pero contar con un staff de personas que vamos con esa misma idiosincrasia, personas comprometidas con la nación, es extraordinario. Doña Gabriela es estupenda, ¿no? Es increíble, es una mujer valiente, es una mujer que va de frente sin importar los ataques que pueda recibir. Realmente es una mujer admirable. Y tengo la impresión que es una mujer íntegra ella, ¿verdad? Totalmente. Completo. La abogada Gabriela Castellanos le ha hecho frente desde el año 2014 que se encuentra en el Consejo Nacional Anticorrupción a combatir la misma. Se ha presentado más de 140 líneas de investigación, denuncias tanto al Ministerio Público como al Tribunal Superior de Cuentas. Se ha identificado un perjuicio causado al Estado de Honduras por más de 10.000 millones de lempiras. Upa. ¿Por qué ha ocurrido que algunos cercanos colaboradores del CNA que han estado en algún momento, como ustedes, lo están ahora, del lado de doña Gabriela, en la vanguardia, en la batalla en contra de las marrullerías que se hacen aquí, luego aparecen después como del otro lado de la batalla? Pues, interesante pregunta. Creo que al final del día el ser abogados nos hace cambiar de alguna forma, sobre todo porque tenemos que subsistir económicamente. Creeré yo que es esa la principal causa y la falta de convicción. Ya, bueno, pero está siendo usted muy indulgente. Es cierto que es necesario financiar los granos básicos, pero hay unos abismos éticos entre una cosa y la otra. Y eso es la falta de convicción, en realidad, en la lucha contra la corrupción. Educadísima usted. Déjeme compartirle una imagen que hace algunos días tomamos del diario La Prensa sobre los informes sobre corrupción. Aquí está en full pantalla. Del Consejo Nacional Anticorrupción y las reacciones que esto provocan. ¿Qué le parece esa imagen? Creo que retrata la realidad. La abogada Gabriela realmente ha hecho una lucha, aunque en estos últimos días se ha dicho que ha permanecido callada durante 10 años. Realmente estamos olvidando lo que en 10 años ha hecho CNA y cómo luchó contra la corrupción durante más de 14 años. Desde el año 2014 que ella se encuentra, ha luchado frontalmente contra la corrupción. Yo creo que no lo olvidamos. Yo creo que más bien es que en algunos casos se finge demencia. Memoria selectiva. Sí, una memoria selectiva. Se recuerda lo que conviene recordar. Abogado Urbina, ¿está siempre conectada la corrupción de los funcionarios públicos con alguien del entorno privado? Es interesante ver ese punto de vista. Para analizar la corrupción es directamente, pues puede suceder en cualquier vía. Lo que debe interesar y saber la ciudadanía en general es que el CNA siempre va a investigar y siempre va a señalar sin importar quién sea. Siempre que tengamos una teoría del caso sólida, es decir, que tengamos los medios probatorios para acreditar estos extremos, vamos a denunciar.
Si no nos va a interesar qué partido político sea. Vamos a luchar contra la corrupción siempre. Mm. ¿Usted también vino del Ministerio Público? No, de la Procuraduría General de la República. Ah, muy bien. ¿Cómo se procede en el Ministerio Público con las denuncias que lleva a su sede el Consejo Nacional Anticorrupción? Se le da el trámite que se da a cualquier denuncia. Se recibe la denuncia, se lee los hechos, se corrobora la documentación que soporta la denuncia y se inicia de nuevo la investigación. Es decir, se comienzan a recabar los indicios, a tomar las declaraciones testificales, así como también acompañarse, si se necesita prueba técnica o científica, a realizar la misma. Es decir, el Ministerio Público puede enriquecer documentalmente y puede aumentar las cajas de evidencias en determinado asunto. Claro, de hecho el Ministerio Público es la autoridad que tiene ese poder coercitivo para poder obligar a las instituciones a remitir información. Este es un hecho que del CNA no se puede realizar. Nosotros no tenemos ese poder coercitivo para poder obligar a las instituciones a que nos den alguna información. Sin embargo, desde el Ministerio Público sí se puede, y eso es lo que hace que la investigación del Ministerio Público pueda profundizar un poco más o vaya un poco más allá de la que CNA ha realizado. Denme una respuesta pensando más allá del Consejo Nacional Anticorrupción en este liderazgo de doña Gabriela Castellanos, más allá de lo que ahora ustedes hacen y de la atmósfera de convicción en contra de la corrupción que ustedes tienen ahora, pensando en el CNA como una institución permanente en el tiempo. ¿Deberían tener iniciativa penal? Claro que sí. Si el Consejo Nacional Anticorrupción tuviera el ejercicio de la acción penal pública, ya se hubieran judicializado más casos. Ya no dependeríamos del Ministerio Público en el sentido donde ellos son los que tienen el ejercicio de la acción penal de conformidad al artículo 232 de la Constitución de la República. Siendo así, nosotros podríamos presentar y sustentar los casos ante los juzgados pertinentes, sin importar nada, y al no tener injerencia política dentro de la institución, no engavetaríamos ninguno de los casos. ¿Y qué tal si en el futuro viene la injerencia política y se posesiona del CNA? El Consejo Nacional Anticorrupción, siendo una institución transparente, se debe pensar siempre en el combate a la corrupción. Es en circunstancias concretas donde no podemos analizar un hecho supuesto, donde tenemos que acreditar los extremos con base a cómo nos encontramos en la actualidad y hasta dónde queremos estar. Desde el año 2014 se ha visto el crecimiento que ha tenido la institución de manera abismal, de manera como se creó hasta una unidad de investigación, donde se presentaron un sinnúmero de denuncias, tanto al Ministerio Público como al Tribunal Superior de Cuentas. ¿Usted comparte el criterio que deberían tener franqueado el camino a los tribunales? Claro, no dependeríamos de nadie y de hecho, al legislar para que CNA pudiera interponer las acciones penales correspondientes, también debería, a la par de ello, poderse habilitar al CNA para que todas las instituciones estuvieran obligados a brindarnos la información. Y así nos quitaríamos un obstáculo, por decirlo de alguna forma, que es precisamente el tiempo que en investigación y en materia de justicia es importantísimo, que es el tiempo que transcurre en el Ministerio Público. Esto nos brindaría la oportunidad de poder realmente combatir al 100% la corrupción. ¿Y en los tribunales qué rutas siguen las denuncias que lleva el Ministerio Público porque ustedes los han impulsado? Pues se han judicializado 27 causas, de las cuales los hospitales móviles fueron uno de los casos, mascarillas, existen un sinnúmero de casos donde el CNA se ha presentado y que de manera conjunta el Ministerio Público ha ampliado la investigación y ha sustentado los casos en los tribunales de justicia. Bueno, perdóneme, abogado, abogado, antes del caso de los hospitales móviles, el otro caso así fuertísimo, grandísimo, que surgió, las primeras voces surgieron del CNA fue lo del Seguro Social. Claro que sí. Seguro Social, caso de la ex primera dama Rosalena de Bonilla. Todos estos casos surgen del Consejo Nacional Anticorrupción, donde podemos ver que el Ministerio Público los ha judicializado y han tenido un éxito. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una sentencia condenatoria para dichos imputados, que ya cuando están en la causa penal. Claro. 3 minutos para un par de anuncios muy interesantes que no hay que perderse por nada del mundo.
De acuerdo a su experiencia, doña Melissa Medina, abogada Melissa Medina, ¿nuestros políticos en términos generales están divorciados de la ética? La mayoría de ellos. No podemos decir que el 100% de los políticos, porque no podemos afirmar que todos somos malos o todos somos buenos. Desde luego, el mundo no es así. No es así, pero creo que la mayoría está divorciada de la ética, de la moralidad y sobre todo del amor a Honduras. ¿Qué me dicen ustedes de una circunstancia que les voy a tratar de, iba a decir dibujar, pero ustedes se me pueden resentir si uso ese verbo, porque no les he hecho una caricatura a ustedes, le llegará su momento. De este escenario que voy a describir, y es que parece que a nuestros políticos solo les gusta la lucha anticorrupción desde la oposición. Cuando tienen poder no lo asumen. Ejemplos clarísimos. Partidos políticos, piensen en los nombres que ustedes quieran. Cuando el Consejo Nacional Anticorrupción hace una denuncia, cuando es de una persona o de una institución manejada por adversarios políticos, a aplaudirles de pie. ¡Vivan, qué bueno, sí, no a la corrupción, etcétera, 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 etcétera! Cuando es contra correligionarios, no, que hay que investigar, que hay que garantizar el estado de inocencia, que el debido proceso, que no voten el honor de las personas así nomás, con una conferencia de prensa, ta, 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 ta. Entonces, la pregunta concreta es la siguiente. ¿No estamos siendo sinceros en Honduras, todos, cuando decimos que estamos en contra de la corrupción? Porque cuando ya le colocamos el nombre y el apellido concreto al ladrón, ¿ya empezamos a matizar nuestras opiniones? Sí, es que desde el Consejo Nacional Anticorrupción, como nunca ha interesado quién sea la persona que se está señalando, es decir, no elegimos, no decimos por qué de tal partido político vamos a denunciar, sino que analizamos y combatimos la corrupción de manera directa. Entonces, todos estos casos que usted acaba de mencionar, muy bien los ha ejemplificado. Un día señalan que el CNA es lo mejor y otro día ya tratan de matizar y atacarlo de manera personalizada, porque no hay nada como atacar una institución tan noble como el CNA, que somos un ejemplo a nivel internacional, para que tengan acotación en ese punto, donde tenemos una instancia de sociedad civil que combate la corrupción de manera directa. Se hacen las denuncias pertinentes a los órganos persecutores del delito, llámese Ministerio Público o el Tribunal Superior de Cuentas cuando hay una mala administración de fondos, y todos estos aspectos conllevan a que sea un señalamiento con elementos probatorios. Eso es lo más interesante, porque tenemos que tener una base sólida para hacer estos señalamientos. Es por ende que siempre van a venir los ataques directos y personalizados ante dicha institución o quien está en la cara, como el ser la abogada Gabriela, en virtud de que no tiene cómo refutar los hechos de la denuncia. Y más allá de su institución, la sociedad hondureña, ¿cómo la ha visto usted? ¿Cómo ve a la sociedad hondureña frente a ese monstruo que nos devora no solo el bolsillo, sino que el alma, la mente, el corazón de una sociedad como es la corrupción? Obnubilada por los discursos de los políticos. Creo que los políticos han visto la corrupción únicamente en su discurso, y eso es lo que diferencia a CNA. Que CNA, la corrupción, la lucha contra la corrupción no es un discurso, es un accionar. Nosotros sí accionamos. Y la sociedad está obnubilada por todo lo que los políticos nos dicen. Les creemos al 100%. No obstante, CNA demuestra con sus acciones y con sus denuncias que la corrupción que está en todos lados y que debemos combatirla. ¿La corrupción tiene múltiples caras? Claro que sí, diferentes caras. ¿Cómo se manifiesta? De diferentes formas, desde el pagarle a un policía de tránsito para que no me ponga la multa, hasta los miles de millones de lempiras que nos han robado los políticos cuando llegan al poder. Otros ejemplos así pequeñitos, el pedir que nos vendan algo sin factura. Claro. Es una forma de defraudar. Así es. O lo que hacen muchos pobladores de este país, que en comunidades pequeñas donde se presume que son campesinos, humildes, trabajadores, honestísimos hombres del campo, como decía el poeta Sosa, cuando pasa un camión de refrescos o de leche o de pañales o de cigarrillos o de lo que sea y se accidenta, lo que hacen es robarse lo que se cayó. Sí. Señoras honorables que parecen gente buena, llega a robarse lo que ahí pasó. ¿Dónde está la honestidad de la que hacemos gala nosotros? No les pido que me den opiniones sobre eso. Son cosas que yo lamento cuando veo las noticias.
Hablemos de los últimos acontecimientos. ¿Cuáles son las últimas denuncias que el Consejo Nacional Anticorrupción ha compartido con la sociedad hondureña y ha llevado a los estrados del Ministerio Público? Debemos recordar el avión presidencial, debemos recordar el nombramiento del procurador y subprocurador de la República, debemos recordar el caso de resoluciones a través del cual el tazón de seguridad, el cual se acaba de presentar, y se me olvida el caso de la OAVE. ¿El del avión presidencial cuál es? Se denunció precisamente la compra del Embraer Legacy 600 durante el periodo del señor Juan Orlando Hernández. ¿Qué hubo allí? Se compró el avión presidencial, se erogaron más de 1.000 millones de lempiras, tanto en la compra, en el mantenimiento, en la construcción del hangar presidencial y en el costo que implica tener en vuelo ese avión. Abogado Urbina, ¿el nepotismo es corrupción? Claro, un tipo de corrupción política. Es interesante analizar este estudio porque la concentración de poder es uno de los informes que acaba de presentar el Consejo Nacional Anticorrupción que violenta directamente el Código de Conducta Ética del Servidor Público. ¿En qué sentido? En el sentido donde dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad no se puede como emplear a alguien dentro de una institución, ya sea la misma o influenciar para que lo contraten dentro de otra institución. Pero es interesante hablar de la concentración de poder porque es cuando se unifican todos bajo un solo mando, los poderes del Estado, poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo bajo el mando del poder ejecutivo. Es lo que estuvimos viviendo con anterioridad en el periodo de Juan Orlando Hernández y en la actualidad ya se mira que es un copy-paste que hicieron. Y de esta forma se están adoptando las medidas que tanto que se criticaban con anterioridad y se están utilizando en la actualidad. ¿En Honduras hay concentración de poder? Bueno, de conformidad al estudio que presentó el CNA, se puede ver que se está cumpliendo lo mismo, porque las consecuencias y efectos son quebrantamiento del Estado de Derecho. Ya podemos ver que lo hemos apreciado con anterioridad y actualmente también. Vemos que fomenta la corrupción. Es decir, esos son de los pasos donde se pueden producir directamente los casos de corrupción. De igual forma viene y hace una falta de democracia y también la existencia del clientelismo y el nepotismo, que es como lo estamos viviendo actualmente. La jefa del Estado hondureño haciendo una interpretación, dijo que ¿cuál concentración de poder si ni siquiera pueden aprobar un acta de una sesión del Congreso? ¿Qué puede comentar usted sobre eso? Lo que es interesante es que desde el año 2022 lo que sí se pudo apreciar dentro del Poder Legislativo es brindar una amnistía. El decreto 04/2022, eso no hubo problema alguno para que pasara, donde se señala y se amarró con base a la traída de la Sisi, pero que se disfrazó como que era para los delitos políticos, de conformidad a lo que establece el artículo 205 de la Constitución de la República. Pero vimos que se vio beneficiada gente que había hecho un ataque directo a la administración pública, es decir, por casos de corrupción, donde ya se le brindó una amnistía política disfrazada como este mismo punto, pero era para actos de corrupción. Eso es lo que llama al Consejo Nacional Anticorrupción a ver y hacer este análisis de este tipo. La elección del Procurador y Subprocurador General de la República, donde no reúnen un requisito indispensable como ser notarios, que no está en cualquier normativa. Está en la Constitución, el artículo 229 y el 309 del mismo cuerpo legal. A mí me pareció interesante en la aprobación de esa normativa que normalmente se le conoce en la calle como Pacto de Impunidad 2.0, que ahí se estableció que una organización civil fuera del gobierno, una ONG, determine quién es luchador de los derechos humanos y por lo tanto a quién se le persigue políticamente. Es decir, una organización civil determinando quién es honrado. En otras palabras, en números redondos. ¿Y por qué no una organización que no sea el gobierno puede determinar quién es ladrón? Ahí es donde están las incoherencias. ¿Qué valoraciones hacen ustedes de las reacciones que los partidos políticos han tenido a sus últimas 3 denuncias, por lo menos? Pues esperada de alguna forma, pero no al nivel en el que se encuentran. Al CNA siempre lo ha caracterizado precisamente su imparcialidad y la denuncia puntual. Sin embargo, observamos últimamente que ante las denuncias, esa reacción se ha exacerbado ante los señalamientos que el CNA ha hecho
que ha realizado durante el pasado, que está realizando en este momento y que va a seguir realizando. Y esto no nos detiene, vamos a seguir adelante. Don Luis, ¿en qué consiste básicamente la denuncia de la Oficina Administradora de Bienes Incautados? Sí, es bien interesante porque ya se encuentra una sentencia firme del expediente 53-2013 que se conoció en privación de dominio del juzgado especializado, donde uno de los bienes inmuebles que se encuentra en Valle de Ángeles, todos estos puntos ya llevaba algo concreto donde ya tenía que pasar a las arcas del Estado, de conformidad a la normativa. Pero ¿qué pasó? En la actualidad la tiene una persona ajena que no puede, de conformidad al artículo 76 y 78 de la Ley Especial de Privación de Dominio, ya establece cuál es el procedimiento o una donación directamente y da un listado de cuáles son las instituciones a que puede irse, instituciones o entes gubernamentales, ya sean nacionales o internacionales, pero en la actualidad la tiene un particular. Aspectos donde llamaban la atención porque es una violación directa o una omisión por parte del director de la UABI. Este punto conlleva a que no está haciendo una guarda y una administración correcta de un bien inmueble que ya se encuentra firme. No es que está pendiente de un proceso, sino que está firme el mismo para una causa donde ya tenía que pasar al patrimonio del Estado. Ser directo de esta forma, pero en que en la actualidad la tiene un particular. Esos son los aspectos que hay que analizar y que el Ministerio Público ya está actuando de oficio, donde ellos mismos establecieron un punto concreto que la sentencia ya estaba firme. ¿Cree usted que venga la CICI? Llama la atención algo, donde ya ha pasado más de un año. Respóndame más concretamente. ¿Cree usted que venga la CICI? De conformidad a cómo se están dando los planteamientos actualmente, lo veo bien difícil. ¿Y usted? Una parte de mí espera que realmente venga, guarda esperanzas. ¿Y la otra parte? Cuando observamos que los periodos cada La vez que tiene los pies en el piso. prórroga, el tiempo en las investigaciones es esencial, entonces esas prórrogas no benefician a la investigación. Por supuesto, muy bonita forma de decirme que no. A ver, le voy a plantear unas cosas. Esta semana se cumplen los 6 meses de la firma de un documento de parte de la jefa del Estado hondureño, doña Iris Castro, para empezar las pláticas con el organismo internacional, las Naciones Unidas, para firmar después un tratado de entendimiento para que después venga un grupo de personas a instalar aquí una comisión internacional contra la impunidad y la corrupción en Honduras. Presuntamente, ese documento de 6 meses cuya caducidad se cumple en esta semana va a ser renovado para darle otros 6 mesecitos para seguir entreteniendo el balón en la media cancha sin acercarnos a las porterías, por usar una alusión al deporte. ¿No tienen voluntad de que venga la CICI? Es que hay que analizar los aspectos. ¿Qué está solicitando la CICI para venir? Ahora sí, argumente lo que me iba a decir antes que yo le interrumpí. La derogación de decretos. ¿Cuáles son los decretos? 116-2019, 117-2019, 93-2021 y el 57-2020. ¿De qué me está hablando con esos documentos? Decretos que han generado el pacto de impunidad, donde los diputados, por ponerle un ejemplo, no acarrean responsabilidad ni civil, ni administrativa, ni penal, mediante ejecuten la función legislativa de ellos. Solo con base a ellos se puede apreciar que pueden hacer cualquier tipo de acto de corrupción dentro del Congreso Nacional actualmente y ninguno puede ser imputado porque se encuentra dentro de este punto. Y vamos a poner un ejemplo. En el nombramiento del Procurador y Subprocurador General de la República, si no estuviera este pacto de impunidad, el Consejo Nacional Anticorrupción hubiera denunciado a los parlamentarios en el sentido donde se enmarca su accionar en un artículo, el 500 del Código Penal. Pero como se encuentran blindados... ¿Y los otros documentos que mencionó? El 116-2019 señala directamente que el Ministerio Público, previo a judicializar una causa donde haya manejo de fondos, tiene que tener un informe del Tribunal Superior de Cuentas. Entonces choca y contraviene lo dispuesto en el artículo 232 de la Constitución de la República. Después tenemos el decreto 93-2021, que viene y le quita la autonomía del delito de lavado de activos. Hace un número de reformas tanto a la Ley Especial contra el lavado de activos como el Código Penal y lo enmarca en detrimento total en contra de dicho flagelo. Y tenemos el 57-2020 donde le está diciendo al Ministerio Público que tiene que pedir permiso o tiene que ir al juez a que le dé permiso para poder ir a secuestrar documentos. Las Naciones Unidas le exigen al gobierno de Honduras que esos documentos, que esos reglamentos, esas leyes, esas normativas jurídicas
se deroguen para poder entrar en serio con la CICI? Claro, porque si no, no tienen colmillos, no van a venir a nada. Pero porque es un punto donde se necesita analizar. condicionamiento tácito, así lo ha dicho las Naciones Unidas. Se debe analizar de que si se va a combatir la corrupción, no se pueden tener pactos de impunidad que no va a permitir esta circunstancia. Va a venir a ser un detrimento propio para el accionar de los mismos. ¿Usted aprecia voluntad política? Lamentablemente no. Ya se hubiesen derogado los decretos que impiden que realmente se realice una verdadera lucha contra la corrupción. ¿Ese es el único requisito que no se cumple? Bueno, hay varios requisitos. De hecho, no hay un ambiente, no vemos un ambiente político para que venga la CICI, para que vengan los personeros y puedan encontrar, servido en bandeja de plata, todas sus herramientas para poder combatir la corrupción. Porque es que hay que señalar algo, no podemos combatir la corrupción solo de los que están abajo, debemos combatir la corrupción de aquellos que están arriba. Estamos de acuerdo. La última pausa del programa, les aseguro que esta es la última vez que interrumpo una plática tan ilustrativa con ustedes. Hablando del Consejo Nacional Anticorrupción y de toda esa batalla contra lo pútrido que abunda en este pantano. Gracias por seguir con nosotros. Abogada Medina, ¿qué opina usted de la Secretaría de Transparencia del Gobierno? Pues admiro mucho al doctor Edmundo Orellana, debo decirle. Yo estuve en el Ministerio Público y él ha sido el fiscal general que más ha sido admirado por los fiscales. Y realmente espero que esa secretaría pueda tener un rol más protagónico en la sociedad. Creo que con la experiencia que él ya tuvo en el Ministerio Público podría hacer grandes cosas. Ya llevan 15 meses. Llevan 15 meses, hasta este año vemos una denuncia, pero la lucha contra la corrupción es una lucha contracorriente y muchas veces es muy incomprendida. La gente no sabe todo lo que los que luchamos contra la corrupción vivimos y tenemos que afrontar, sobre todo cuando se lucha contra el mismo Estado. Pero es una persona que ya tiene mucha experiencia y realmente todavía tiene un lapso de tiempo en el que esperamos pueda realmente hacer una verdadera lucha y sanear desde adentro lo que está pasando. Retomemos la hipótesis de la CICI, porque es una hipótesis ahora, es una idea que sobrevuela y que cada uno la interpreta a su manera. ¿A usted le parece necesario y le parece correcto que venga un equipo de extranjeros a impulsar en Honduras un combate en contra de la corrupción y la impunidad? Nosotros desde el CNA instamos a que si nosotros tuviéramos el ejercicio de la acción penal pública, pudiéramos combatir de manera directa la corrupción, pero siempre somos a bien a cualquier tipo de ayudas, como sería un órgano como la CICI, sería como la MASI, donde vienen a hacer una hegemonía en el sentido donde no se puede engavetar una causa. Ellos vienen a dar una validez dentro de una institución como ser el Ministerio Público o dependiendo de cómo le den las facultades para el combate a la corrupción y que se judicialicen los casos. Esos son los puntos torales que puede cumplir, el rol que puede cumplir un ente internacional. Porque dentro del territorio de Honduras, el CNA es una institución que combate la corrupción. ¿Cuál desde su experiencia debería ser el modelo de gestión de una comisión internacional luchando contra la corrupción en Honduras? De apoyo, porque en realidad la lucha contra la corrupción nos corresponde a nosotros los hondureños. No debemos olvidar algo, ellos traen experiencias compartidas, experiencias de otros países que nos podrían ayudar a mejorar nuestros procesos. En ese orden de ideas, creo que sí es interesante el acompañamiento de personas extranjeras, pero la lucha nos corresponde a nosotros. Es decir, debe ser el Ministerio Público e instituciones como CNA, si se nos permitiera instar la acción penal, poder proceder contra los corruptos. ¿Por cuánto tiempo debería estar? Permanentemente. ¿La CICI permanentemente? Claro, permanentemente. Si bien es cierto, nos corresponde a nosotros el ejercicio de la acción y combatir la corrupción,
Siempre en sociedades como las nuestras, que tenemos tan arraigada la corrupción, es necesario tener a un veedor, a alguien que esté viéndonos, a alguien que nos esté diciendo, ok, vamos por buen camino, o si nos desviamos, retomemos el camino por donde debemos ir. Los más entusiastas han dicho que por 2 periodos presidenciales, que por 10 años, usted me dice que para toda la vida. Veamos el ejemplo de Guatemala. Se fue la Sisi y ¿en qué condiciones se encuentra ahora Guatemala? Se retomó a lo que estaba sucediendo en el pasado. ¿No es suplantar esa tarea que usted claramente dice y correctamente dice que nos corresponde a nosotros? Es un acompañamiento, debe ser un acompañamiento, no una suplantación. El ejercicio de la acción nos corresponde a nosotros y de hecho ya deberíamos de estarlo haciendo. Sin embargo, por esas malas prácticas y como la corrupción se ha homogeneizado tanto en nuestra sociedad, necesitamos a alguien que nos acompañe y que nos diga, van por buen camino. Lo van haciendo bien y si nos desviamos, pues bueno, retomemos el buen camino. No creo que debamos ponerle un periodo a la Sisi. Para que sea provechoso el acompañamiento internacional, ¿qué deberían hacer paralelamente a la instalación de una comisión las instituciones hondureñas? Cambiar las estructuras a lo interno de las instituciones que están obligados a seguir el proceso penal. ¿Qué es cambiar las estructuras? Dar independencia plena a los fiscales, que no dependan de una figura que va y viene y que es colocada políticamente, y a su vez empoderarlos, capacitarlos y dar ese acompañamiento, dar un acompañamiento internacional con experiencias comparadas. ¿Cómo ven ustedes el proceso de la elección de nuevo fiscal general y fiscal general adjunto? Bueno, desde el CNA se hace una veeduría completa. Vamos a dar seguimiento en su totalidad a dicho proceso. Y lo que es interesante es que se hace un llamado para que esta vez dejemos los colores políticos de lado. Hay que tener una figura que venga de verdad a combatir la corrupción y todos los flagelos que se cometen en el territorio nacional. Eso de los colores políticos, como lo vimos con la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, eso es lo que se quiere evitar en su totalidad. Digamos, cuando pasó la lista de los 45 directamente al Congreso Nacional, nunca se volvió a tocar cuál era el currículum de cada uno de los candidatos. Solamente era cuál era la repartición, que me tocan 5, 5, 5 y empezaron a hacer números. Pero nosotros desde el CNA hacemos un llamado, diputados, diputadas, cuando toque elegirlo, háganlo no por convicciones del sentido de lo de mi partido político, háganlo para el combate y el bien de toda la ciudadanía, que es lo que quiere el pueblo. Quiere un fiscal general que venga a combatir la corrupción, no a tapar la misma. Eso es. Está bien como teoría, pero en la práctica, ¿qué es lo que han visto hasta ahora? En la práctica ahorita solamente se ha conformado el equipo de quién va a ser la elección. Junta proponente. La junta proponente son los que van a establecer y van a establecer los parámetros para cómo van a hacer una metodología de análisis para la elección de los 5 candidatos que van a mandar. ¿Qué esperan ustedes que pase con la junta proponente? Que realmente haga su trabajo y que piensen por primera vez realmente en nuestro país, que piensen en los hondureños y que se libren de toda injerencia política y que nombren verdaderamente a un profesional del derecho que quiera combatir, que quiera luchar contra la criminalidad en el país. Vistos los nombres de los integrantes de la junta proponente, ¿cree usted que ese sueño se logre? Esperamos que sí, desde el CNA, a través ¿Por de qué la suspiró veeduría. así tan intensamente? Porque hemos visto en el proceso de selección de Porque magistrados... también una parte de usted dice una cosa y otra parte de usted siente otra. Soy una persona que realmente espera que sucedan las cosas de mejor manera. No obstante, hemos visto en el transcurso del tiempo que las cosas siguen siendo más de lo mismo. Pero siempre guardo la esperanza, soy una persona soñadora, guardo la esperanza y como CNA somos veedores y como veedores también esperamos que este acompañamiento que realizamos desde instancias de sociedad civil tengan realmente un impacto, pero necesitamos que estas personas vean el impacto que la sociedad civil quiere causar en ellos. Se dice que el Ministerio Público es otro pastelito que ya se repartieron los capos de la política de este país cuando se reunieron para elegir la Corte Suprema de Justicia, por un lado. Por el otro, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, que es un hombre informado y que tiene por qué decir las cosas, me dijo hace un par de semanas en esta mesa, en esta silla, nos dijo en esta sala que no se presentarán ni siquiera 30 personas para competir para el fiscal general
y fiscal general adjunto. La pregunta concreta es, abogado Urbina, ¿qué cree usted que pase? Pues estimamos pertinente y hacer un llamado, aprovechar este espacio para que se propongan, vengan y presenten sus propios candidatos, las personas idóneas, que reúna todos los requisitos que presente su candidatura para que sea analizado y objeto de un proceso que sea objetivo. ¿Quiénes son las personas idóneas? ¿Cómo son esas personas idóneas para ese cargo? Los ciudadanos que reúnan los requisitos que ya establece la normativa y que vengan a combatir la corrupción, a combatir todo el crimen, que sean alguien que tenga parte investigativa, conocimiento de la materia penal y cómo se trabaja lo interno dentro del Ministerio Público para venir a judicializar las causas y que vengan a hacerlo de la mejor forma para la sociedad, como lo establece la Constitución. Yo no apuesto nada, pues nunca he sido apostador de nada, porque eso me parece a mí costumbre de taúres y de jugadores de naipes, pero puedo atreverme a pronosticar que los 5 nombres que van a llevar al Congreso van a ser 2 militantes del Partido Libre, 2 militantes del Partido Liberal y 1 militante del Partido Nacional. ¿Qué cree usted? Es bien posible, así como se ha dado la tendencia con la Corte Suprema de Justicia, que vaya encaminado de esa forma, pero siempre el CNA insta porque la ciudadanía vengamos y hagamos un cambio, que se quite este estigma político y de verdad sea una persona idónea la que esté. No podemos normalizar este tipo de aspectos. Cuando ya empezamos a normalizarlo es donde se ven los problemas, porque como empezamos a tratarlo como que ya se va a dar. Y nos familiarizamos a que aquí así es. Y lo aceptamos como normal. Ese es un punto que hasta para la elección de un presidente creo que tenemos que quitarnos eso. Vamos y elegimos como, venimos y decimos, estos son los candidatos. Bueno, voy a elegir al menos malo. Ese es el pensamiento que se tiene. Cuando en realidad tenemos que decir, voy a votar por esta persona porque de verdad es un cambio que tiene que representar. Y exigir excelencia, por supuesto, en todo. Estoy de acuerdo con usted. Vamos finalizando. Nos hemos quedado lastimosamente sin tiempo. Desde su punto de vista, como profesional del derecho, como luchadora contra la corrupción, como exfiscal del Ministerio Público, ¿qué características debe tener la persona idónea, para usar esa palabra, para próximo fiscal general y fiscal adjunto? Apolítico. Debe ser una persona apolítica. Debe ser un fiscal de carrera, una persona que conozca la institución, que conozca... Fiscal de carrera. Así es. Una persona que conozca las falencias que ha tenido el Ministerio Público, que conozca las necesidades de los fiscales y que le brinde independencia a los buenos fiscales. Déjeme un mensaje final para el pueblo de Honduras. ¿Qué deberíamos hacer como sociedad para demostrar que de verdad estamos en contra de la corrupción y qué podemos esperar del CNA? A toda la ciudadanía aprovechamos este espacio como Consejo Nacional Anticorrupción para decirles que pueden denunciar todo el accionar que ustedes consideren que sea un acto de corrupción ante el CNA. Nosotros vamos a realizar todas las investigaciones pertinentes para sustentar dicha causa y presentarla ante los órganos de justicia, ya sea Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas, y de esta forma combatir la corrupción de manera directa. También les mencionamos que nosotros vamos a proteger en todo momento quién es la persona que va a interponer esta denuncia. Nunca lo vamos a tener, nunca lo vamos a dar por fuera, porque nosotros como CNA velamos por el combate a la corrupción y toda la ciudadanía en general. Doña Melissa Medina, un mensaje final para Honduras. El CNA es una instancia que va a luchar no solo por los intereses del país, sino por cada uno de los ciudadanos. Y toda la campaña que se ha realizado en contra del CNA, tengan la seguridad que no viene a demeritar el trabajo y no nos hace claudicar. Seguiremos trabajando por el país. ¿Cuántas personas trabajan en el CNA? ¿De qué dimensiones es el equipo de ustedes? Hay de diferentes áreas. Contamos con un área de auditoría, un área de investigación, un área de análisis, que es el Observatorio de Políticas Anticorrupción, donde podemos hacer tanto investigaciones, desde la unidad de investigación que compartimos con la abogada Melissa, para denunciar ante el Ministerio Público diferentes circunstancias o el Tribunal Superior de Cuentas, como auditorías, capacitaciones, pasantías para jóvenes anticorrupción y todo este tipo de aspectos donde lo hacemos. Que tengan muchísimos éxitos. Les agradezco que hayan destinado 1 hora de la mañana para venir aquí a platicar con nosotros. Un gusto. Gracias. Espero que se hayan sentido bien y que queden con el deseo de regresar en el futuro. Claro que sí. Gracias, muchos éxitos. Saludos a doña Gabriela, por favor, y nuestros aplausos permanentes para ellas. Gracias. A todos ustedes también. Gracias. Adiós.